¿Por casualidad crees que la Virgen María tendría la capacidad de moverse por cuenta propia? Sinceramente, yo tampoco lo creía. Quiero decir, no hasta presenciar con mis propios ojos en una mañana helada dentro de mi modesta iglesia aquí en el interior de Francia. Y si me das un instante, te voy a contar con lujo de detalles cómo esa historia realmente comenzó. Mi nombre es Jacques Laymon. Tengo 72 años y por casi toda mi existencia he sido el único sacerdote de la parroquia de Montrebau, un pueblo perdido entre colinas y viñedos antiguos. Un lugar donde el tiempo parece correr a un ritmo diferente. Pero esta narrativa no es sobre mí. Es sobre ella. Sobre aquella que cruzó mi camino cuando yo ya estaba convencido de que Dios se había olvidado de mi presencia. Para que comprendas lo que sucedió, es preciso que imagines el escenario, el silencio y la melancolía que llenaban aquellas paredes de piedra. La iglesia de Montebal es como una señora de edad, bella a su manera, callada y repleta de las cicatrices del tiempo. Fue erigida en el siglo XVII, con piedras grisáceas y vidrieras simples, pero cautivadoras. El altar de madera oscura aún guarda las marcas de las manos que lo tallaron. Y allí, en un nicho elevado, justo encima de la mesa de la Eucaristía, reposaba, o mejor dicho, solía reposar, una imagen de la Virgen María, una pieza antigua de yeso pesado, traída de España a finales del siglo XIX. Ella permanecía allí observándonos con una mirada dulce que, en los últimos años, parecía haberse vuelto triste. Sí, triste, pues la verdad es que casi nadie más frecuentaba las misas. En los días de suerte yo veía 3 o 4 rostros familiares. En los días malos yo celebraba la misa completamente solo. El órgano se silenció, las campanas doblaban para el vacío y mi voz resonaba solitaria por las bóvedas. Al menos eso era lo que yo pensaba. Yo me esforzaba para no dejar que mi fe flaqueara. Sin embargo, preciso confesar que había noches en que yo encaraba el techo oscuro de la sacristía y cuestionaba: Señor, ¿qué sigo haciendo aquí? ¿Acaso estoy hablando con las paredes? Mi salud ya no era la misma. Mi rodilla derecha dolía al subir los escalones del altar. Y la sotana, desgastada en los codos, ya había sido remendada tantas veces que más parecía una colcha de retazos. Aún así yo persistía, pues había una promesa. Mi madre, Marie Claire, una mujer de fe simple e inquebrantable, antes de fallecer, sujetó mi mano con firmeza y dijo: Jack, jamás dejes de servir. Aunque no haya nadie en los bancos, un día alguien oirá. Guardé esas palabras como una reliquia sagrada. Pero el tiempo es implacable con las pequeñas esperanzas, y en aquel invierno yo ya estaba casi sin creer. Fue entonces que él surgió. Un niño solo que se sentaba en el último banco, invariablemente en el mismo lugar. Tenía cerca de 8 o 9 años. Era delgado, con cabellos oscuros y ojos de una profundidad impresionante. Él llegaba en silencio y partía de la misma manera. Nunca me respondió cuando intenté conversar. Nunca sonrió. Pero cada domingo allí estaba él quieto, observando. Al inicio imaginé que fuese nieto de algún morador. Pero nadie en la aldea lo conocía. Nadie lo había visto fuera de la iglesia. Era como si él solo existiese dentro de aquel espacio. Y a cada domingo algo dentro de mí se transformaba. Comencé a celebrar la misa con un fervor renovado. Mi voz ganaba fuerza y el corazón, antes oprimido, latía con un poco más de alegría. Mal sabía yo que todo aquello era apenas la preparación para algo que cambiaría todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada centímetro de aquella iglesia fría y de mi alma ya exhausta. Era el tercer domingo consecutivo que yo veía a aquel chico. Misma hora, mismo banco, mismo silencio. Él entraba con pasos tan leves que yo mal notaba su presencia. El abrigo raído pendía de sus hombros finos y la bufanda de lana parecía haber sido hecha a mano. Siempre solo, siempre con la mirada fija en el altar. Con una seriedad que yo nunca había visto en un niño. Y cuando yo me aproximaba, él bajaba la cabeza. Soy sacerdote hace mucho tiempo. Ya he visto de todo. Fieles fervorosos, ateos curiosos, turistas desorientados. Pero aquel niño tenía algo distinto. Una presencia discreta, que, sin embargo, alteraba toda la atmósfera. Era como si él cargase el peso de un dolor grande demasiado para un cuerpo tan pequeño. En aquel domingo en particular, nevaba allá afuera. La luz de las vidrieras reflejaba los copos blancos en movimiento. La misa estaba a punto de comenzar, pero yo no conseguí iniciar el rito. Me aproximé a él con cautela, me senté en el banco de la frente sin decir una palabra y esperé. Esperé por un gesto, una mirada, un suspiro, y entonces yo lo oí. No una voz, sino un sonido ahogado, como el de alguien que aguanta el llanto por demasiado tiempo. Me giré lentamente y vi las lágrimas escurriendo por su rostro, silenciosas. Él no hacía alarde, no temblaba,
Apenas lloraba, como quien ya se acostumbró con el sufrimiento. Intenté hablar. Mi hijo, ¿estás bien? Pero él apenas alzó los ojos y me encaró como si quisiese decir todo de una vez, sin precisar de palabras. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño, algo que no consigo explicar. Fue como si el tiempo hubiese parado. Las campanas de la iglesia sonaron solas en aquel exacto momento, y la imagen de la Virgen María allá en lo alto, iluminada por un rayo de sol repentino que atravesó la vidriera, parecía mirar directamente para él. Fruncía el ceño, confuso. El cielo estaba nublado. ¿Cómo era posible aquel haz de luz? La misa prosiguió como de costumbre, pero yo proclamé el evangelio con la voz embargada. Cada palabra parecía cortar el aire como lámina y posarse suavemente sobre aquel niño. Él oía todo con los ojos fijos en el altar. Tras la bendición final, él se levantó y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, dolorida, pero genuina. Y entonces él salió por la puerta lateral y desapareció entre los copos de nieve. Corrí hasta la entrada, miré alrededor. Nada, pregunté a algunos vecinos. Nadie lo conocía. No tenemos ningún niño así en la aldea, padre, dijeron. Fue entonces que algo dentro de mí se transformó. Aquello no era apenas un niño, era un llamado. En aquella noche fui hasta la imagen de la Virgen, me arrodillé a sus pies y supliqué. Si este niño es una respuesta, guíame. Si es un pedido, dame fuerzas. Lo que yo no sabía era que la respuesta llegaría antes de lo que yo esperaba, y que la Virgen no apenas me guiaría, sino que descendería de lo alto con sus propias manos. En aquella noche, tras el chico desaparecer en medio de los copos de nieve, el sueño no vino. Me senté en mi sillón de mimbre, al lado de la chimenea fría, sujetando un rosario antiguo que había pertenecido a mi madre. Las cuentas gastadas giraban lentamente entre mis dedos. Allá afuera, el viento silbaba entre los árboles de la plaza, y la luna, pálida y distante, proyectaba una luz fría a través de la vidriera de la sacristía. La imagen de la Virgen María no salía de mi mente, esculpida hace más de un siglo, con facciones suaves y manos extendidas. En aquella mañana, por primera vez, ella pareció viva. La forma como la luz la tocó, el modo como el niño la miró, el escalofrío que recorrió mi cuerpo, fue como un susurro en el espíritu, como si algo estuviese intentando decirme alguna cosa. Y entonces las palabras de mi madre retornaron como una onda silenciosa quebrando dentro de mí. Ella había partido hace más de 40 años, y aún así, en aquella noche yo la oí con una claridad impresionante. Jack, nunca abandones a tu pueblo, aunque no vengan, aunque parezca en vano. Un día, mi hijo, alguien va a escuchar, y cuando escuche, tú sabrás. Yo tenía 28 años cuando la sepulté con mis propias manos en el cementerio de la aldea vecina, cercado por cipreses. En aquella época yo era un joven lleno de fe, un idealista que creía poder reavivar los corazones de toda una generación. Pero el tiempo desgasta más de lo que el agua en la piedra. Vinieron los años de desánimo, de misas vacías, de bautismos cancelados. ¿Cuántas veces celebré solo? ¿Cuántas veces dudé que mi presencia hiciese alguna diferencia? Pero aquel niño, aquella mirada llena de dolor y misterio, aquella pequeña sonrisa antes de desaparecer, me reanimó, me hirió y me curó al mismo tiempo. Yo no sabía quién él era, ni de dónde venía, pero en el fondo del alma yo sabía por qué él había venido. En la mañana siguiente tomé una decisión simple, pero profunda. Coloqué flores frescas a los pies de la imagen de la Virgen, por primera vez en años, y recé un Ave María en voz alta. En aquella misma tarde recibí una llamada que heló mi sangre. Una señora enferma que había abandonado la iglesia hace más de 20 años, pidió que yo fuese a rezar por ella en su casa. Padre Jack, yo vi al niño, el de su misa. Él pasó por aquí, golpeó en mi ventana. Ella hizo una pausa. Él no dijo nada, solo apuntó para la iglesia y se fue. Mi corazón aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era aquel niño? Corrí de vuelta para la parroquia, me arrodillé delante de la imagen de la Virgen y repetí la pregunta. Madre, él es suyo. El silencio fue absoluto, pero dentro de mí comenzaba a formarse la certeza de que aquella no era apenas una semana más. Algo estaba siendo preparado, algo que llegaría en breve y que cambiaría no solo mi fe, sino la fe de toda Montreval. Yo solo no imaginaba que sería tan rápido, porque en el domingo siguiente ella descendió. El día de la Epifanía siempre ha tenido un significado especial para mí. Celebrar la manifestación de Cristo a los Reyes Magos me recordaba que Dios se revela a los pequeños, a los que vienen de lejos, a aquellos que nadie espera. Pero en aquel año en Montreval, Él se revelaría a todos nosotros de una forma visible, clara, imposible de ignorar.
La mañana estaba cubierta de niebla y la nieve de la semana anterior habíase transformado en hielo en los bordes de la acera. Caminé lentamente hasta la iglesia, sintiendo cada paso como un rito. Dentro del templo el aire estaba gélido, pero había algo diferente, algo que no se veía, pero se sentía. Preparé el altar con esmero, arreglé las velas, coloqué incienso en el turíbulo, aunque sabiendo que nadie en la villa se importaba más con eso. Pero a las 7:20, la puerta principal se abrió y allí estaba él. El niño, el mismo abrigo, los mismos ojos, pero algo había cambiado. Esta vez él no fue para el fondo. Se sentó en el tercer banco, más cerca del altar, y no desvió los ojos de la imagen de la Virgen, ni por un segundo. Otros rostros conocidos fueron llegando poco a poco. El matrimonio bretón, la señora Elise con su bastón, el viejo Jean, que mal oía, pero insistía en venir todo día 6 de enero. En total, éramos 12. El número de los apóstoles, pensé. Tal vez fuese una coincidencia. O tal vez no. Inicié la misa con el alma inquieta. Pero al abrir el Evangelio, las palabras me atingieron como un rayo. Entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre. Postrándose, lo adoraron. Mateo 2:11. Leí ese versículo lentamente y entonces miré para arriba, para la imagen de la Virgen y después para el niño. Él estaba arrodillado con la cabeza baja y las manos juntas, como quien entrega todo, como quien ofrece el alma entera. En ese momento, una ráfaga de viento entró por las ventanas laterales. No fue fuerte, no fue violenta, pero fue súbita. Y con ella un sonido seco. Un golpe sordo, como si algo muy pesado hubiese caído. Todos giraron el rostro al mismo tiempo. Mi corazón paró. La imagen de la Virgen María, aquella que por más de 100 años reposaba en un nicho a más de 2 modos de altura, estaba en el suelo, caída pero intacta, sin una única grieta, sin una lasca de tinta, sin una vela derribada. La imagen había descendido, no despeñado. Estaba allí acostada de lado, como si hubiese sido colocada por manos invisibles. Un silencio sepulcral tomó cuenta de la iglesia. Las personas se miraban, algunas con miedo, otras con lágrimas en los ojos. Pero el niño simplemente se levantó. Caminó hasta la imagen, se arrodilló delante de ella e hizo el señal de la cruz. Intenté decir algo. Intenté continuar la misa, pero no conseguí. Mi voz falló. Mis manos temblaban y por primera vez en todos aquellos años me quedé sin palabras delante del altar. Lo que había sucedido no era una coincidencia, era un llamado, un milagro, un gesto del cielo, pero nada me preparó para lo que vendría a continuación. Porque cuando miré nuevamente para el lugar del niño, él no estaba más allí. Había desaparecido como si nunca hubiese existido. Me quedé allí de pie, delante de la imagen caída y de un vacío aún mayor. El niño había desaparecido. La iglesia entera se sumergió en un silencio que gritaba por dentro. Aquel tipo de silencio que sucede cuando la razón no consigue explicar lo que los ojos acabaron de ver. Me aproximé de la imagen de la Virgen María con pasos lentos, el corazón aún martillando en el pecho, como si fuese a explotar. Las velas temblaban levemente, pero no había viento alguno. Toqué la escultura con reverencia, pesada, fría, pero intacta. Había caído de más de 2 metros de altura. Era imposible que no tuviese un arañazo siquiera, pero allí estaba ella entera, con los ojos vueltos para arriba, como si aún contemplase el cielo, con los brazos extendidos, como quien acaba de descender por voluntad propia. Una de las fieles, la señora Elise, se aproximó temblando de la cabeza a los pies. «Padre, eso fue una señal, ¿no fue?» Yo no conseguí responder. Apenas sujeté su mano arrugada con firmeza. Las personas comenzaron a arrodillarse. Algunas rezaban en silencio, otras lloraban abiertamente. Un hombre que yo nunca había visto antes entró en la iglesia, se quitó el sombrero en señal de respeto, se arrodilló y comenzó a rezar el rosario sin decir una palabra, como si supiese, como si hubiese sido llamado. Guardé la Eucaristía en el sagrario, pero la celebración en aquel momento ya no estaba más en mis manos. Era la Virgen quien la conducía. Volví para la sacristía y cerré la puerta. Me senté en el banco de madera y lloré como un niño. No lloré de miedo ni de emoción. Lloré porque percibí que no estaba más solo. Durante años celebré para bancos vacíos, con el alma pesada, pensando que el cielo se había callado. Pero allí, en aquella caída suave, en aquel sonido, en aquella imagen intacta, el cielo respondió. Más tarde intenté encontrar alguna explicación racional. Subí al altar, examiné el nicho. La base estaba firme, nada estaba agrietado o dañado. No hubo temblores en la región. Ningún animal había entrado. No había viento y la vidriera al lado ni siquiera abría. Simplemente no había motivo alguno para la imagen haber caído.
Excepto uno. Ella quiso. La Virgen quiso descender. Quiso tocar el suelo de nuestra pequeña iglesia. Quiso acostarse a nuestros pies para decir, yo estoy aquí, yo aún cuido de ustedes. ¿Y el niño? Volví a la aldea. Pregunté en las casas, en las panaderías, en los comercios. Describí su apariencia. Nadie lo conocía, nadie lo había visto. Era como si él nunca hubiese existido. Pero yo sabía. Yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. A partir de aquel día, nada volvería a ser igual en Monreval. En la mañana siguiente la iglesia amaneció con las puertas abiertas, no por un descuido mío, sino porque en aquella noche yo no las cerré. Después de todo lo que había sucedido, algo dentro de mí decía que la casa de Dios precisaba respirar, dejar el mundo entrar, permitir que los pasos volviesen a resonar entre los bancos, que las oraciones olvidadas reencontrasen el camino para el altar. Y fue exactamente lo que sucedió. Por primera vez en muchos años, las personas retornaron por cuenta propia, sin invitación, sin cartel, sin anuncio. La señora Elise volvió, aunque con dificultad para caminar. El viejo Jean, que mal oía, llegó antes de la misa y trajo un ramo de lavanda para colocar a los pies de la imagen. Dos niños de la aldea que yo ni sabía que sabían rezar, encendieron velas con las propias manos y se quedaron mirando para la imagen de la Virgen, como quien observa algo sagrado y vivo. La imagen, aunque caída, reposaba ahora sobre un pequeño altar improvisado, cubierto con una toalla blanca y flores simples, y todos querían verla, todos querían tocarla. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. La imagen de la Virgen cayó de lo alto y no se quebró. Un niño apareció y desapareció. El padre se quedó sin palabras. Llegaron curiosos, escépticos, devotos y todos en silencio. Un silencio que hablaba alto. Un silencio que se esparcía como un perfume en el aire. Yo observaba todo con el corazón inquieto, pero en paz. Sabía que aquel momento no era mío. No era fruto de sermones o de oraciones bonitas. Era la obra de ella. Me recordé de una frase que mi abuela solía decirme cuando yo era niño. Cuando María entra en silencio es porque el cielo está preparando algo grandioso. Y de hecho, todo estaba cambiando. La iglesia, antes vacía, ahora estaba llena de pasos, de velas encendidas, de voces bajas. Y yo volví a ser sacerdote con alegría. No por gloria, sino por propósito. En medio a todo aquel movimiento, una señora se aproximó de mí. Tenía las manos callosas y un rosario en el bolsillo del delantal. «Padre Jack», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. Yo volví. «Sea bienvenida, mi hija. Yo perdí la fe cuando mi marido murió hace 20 años. Nunca más entré aquí. Pero cuando oí sobre la imagen y sobre el niño, algo ardió en mi pecho. Fue ella quien te llamó. Mi hija», respondí con la voz embargada. «Ella nunca dejó de amarte». La mujer lloró. Lloró como una hija que retorna para casa. Y en aquel instante yo comprendí. La imagen no cayó por accidente. Ella cayó para levantar algo dentro de nosotros, algo que estaba enterrado. La fe. Y yo aún no sabía. Pero la revelación más profunda aún estaba por venir. Una respuesta que me haría entender no apenas el milagro, sino quién era el niño. Los días que se siguieron parecían haber salido de otro tiempo, de aquellos que solo viven en la memoria de los más viejos. La iglesia de Monteval, antes sumergida en el abandono, volvió a respirar. El confesionario que crujía de soledad, ahora tenía filas discretas de personas que retornaban, quebradas, pero llenas de esperanza. Las velas no paraban de quemar. Las flores en los escalones del altar se multiplicaban. Y la imagen de la Virgen, aún en su altar provisorio, parecía más luminosa, aunque fuese hecha del mismo yeso envejecido de antes. Comencé a notar algo aún más impresionante. No era apenas la fe que estaba retornando, eran los vínculos. Los lazos que el tiempo, el dolor y la indiferencia habían roto. Jóvenes que nunca habían entrado en una misa comenzaron a llegar con sus abuelos. Matrimonios que mal se hablaban pasaron a rezar el rosario juntos. Hasta viejos enemigos de la aldea se saludaban con un gesto pequeño, más sincero. Todo eso sin que nadie predicase nada, sin que una única palabra fuese dicha del púlpito sobre conversión, pecado o confesión. Fue la presencia de ella que hizo el trabajo, silenciosa, firme, maternal. Yo me sentía apenas un siervo, un instrumento para abrir las puertas y limpiar los bancos. El resto venía del cielo. Me recuerdo de una mañana en particular en que llegué temprano para encender las velas y me deparé con algo que me hizo llorar de rodillas. En el banco de la frente, un niño de unos 7 años dormía acostado con un cobertor fino sobre los hombros. A su lado, una mujer de apariencia humilde sujetaba un rosario en silencio, con los ojos fijos en la imagen de la Virgen.
Cuando me aproximé, ella se levantó, se quitó el sombrero y dijo: «Perdón, padre, mi hijo quería venir a rezar. Él tiene cáncer». Dijo que soñó con una señora que prometió cuidar de él. Dijo que era la madre de la luz. Entonces nosotros vinimos. No respondí con palabras. Apenas me arrodillé al lado de ellos y recé. Y era así, día tras día. Las personas llegaban con dolores profundos, esperanzas frágiles y salían con la mirada más firme. No porque un milagro visible sucedía, sino porque un milagro interior estaba en andamiento. Comencé a tomar notas en un cuaderno. Registré nombres, fechas, rostros, no para escribir un libro, sino para no olvidar, porque en algún momento yo supe. Todo eso estaba siendo preparado para algo mayor. Y fue en una de esas tardes, con la iglesia llena de silencio y ojos aguados, que la respuesta que yo tanto buscaba finalmente se aproximó. Una señora idosa que yo nunca había visto subió los escalones con esfuerzo y me llamó con una voz fraca: «Padre Jack, ¿puedo mostrarle algo?». Ella cargaba una fotografía antigua en las manos y allí en la imagen desbotada estaba el niño. El mismo niño que apareció en la misa. El mismo que desapareció tras la caída de la imagen. Y ella dijo: «Este es mi nieto, pero él partió hace 2 años». La fotografía temblaba entre los dedos de la señora. El niño de la imagen estaba allí sonriendo tímidamente al lado de un perrito y una bicicleta gastada. Tenía la misma expresión dulce y seria, los mismos ojos profundos, los mismos trazos. Era él, sin sombra de duda. Me senté lentamente en el banco de la primera fila. La señora se sentó a mi lado con el mirar perdido en la imagen de la Virgen. El nombre de él era Adrian, Padre Adrian. Repetí en voz baja, como quien invoca el nombre de un ángel. Él tenía 9 años cuando fue atropellado volviendo de la escuela. Cerré los ojos. Un nudo apretaba mi garganta. Ella continuó: «En los últimos meses de vida, él solo hablaba en volver para la iglesia. Decía que sentía falta de la misa, que soñaba con una mujer muy bonita que lo llamaba de mi pequeño soldado de la fe». Me giré para ella sin conseguir contener la emoción. «¿Y la señora cree que él vino aquí?». Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo creo, padre, porque en el día en que la imagen cayó, yo sentí mi corazón ser arrastrado para acá. Desperté con un dolor en el pecho y la única cosa en que conseguía pensar era: vaya para la iglesia, él está allá». Ella me miró con dulzura y dijo con firmeza: «Mi nieto, o el recuerdo de él, o tal vez su alma, no sé explicar, pero sé que él tenía una misión». Aunque después de partir, guardé silencio, un silencio lleno de reverencia. Allí, en aquel instante, comprendí algo que durante días intenté racionalizar. Adrian visitante. Él era el portador de la promesa, el pequeño instrumento de la Virgen, enviado de forma misteriosa para despertar corazones adormecidos. Entonces me recordé de mi propia promesa, aquella que hice a mi madre tantos años atrás. Nunca deje de servir, Jack. Algún día alguien va a escuchar. Y cuando eso suceda, usted sabrá. Ahora yo sabía. Aquel era el día. El niño oyó. Y no apenas oyó. Él respondió. Trajo de vuelta a los que habían partido, trajo lágrimas a los ojos de los escépticos, trajo rodillas al suelo de quien nunca se arrodillaba. Y la Virgen, ella no cayó. Ella descendió al nivel del pueblo, al nivel del suelo, para tocar el polvo con sus propios pies y decir: «Estoy aquí con ustedes». A partir de aquel día, mi misión recibió un nuevo nombre: gratitud. Y no había más soledad en los bancos, ni silencio en el altar, ni frialdad en mi fe. La promesa fue cumplida. Pero la historia aún no había terminado, porque algo aún más inesperado estaba por suceder. Y probaría que cuando el cielo se mueve, él nunca lo hace a medias. En aquella noche, después de conversar con la abuela de Adrián, no conseguí dormir. Me quedé sentado en la capilla lateral, con los ojos fijos en la llama del cirio pascual. El silencio de la madrugada era profundo. Apenas el estallar discreto de las maderas antiguas y el sonido distante del viento entre los árboles de la plaza me hacían compañía. Tantas cosas ya habían sucedido. La imagen de la Virgen que descendió sin se quebrar, el niño que apareció y desapareció, los fieles que retornaron, la fe que renació, la promesa fuera cumplida y aún así había algo dentro de mí que continuaba pulsando. Una intuición, una certeza sin forma de que aquello aún no era el final. Entonces me levanté y fui al pequeño archivo detrás de la sacristía. Allí, entre libros de bautismo, óbitos y notas parroquiales, encontré lo que buscaba: el registro del entierro de Adrian. Fecha: 6 de enero, 2 años atrás. Epifanía, el mismo día en que él apareció. Cerré el libro con las manos trémulas. Me arrodillé allí mismo sobre el suelo frío, y lloré.
No era coincidencia, era propósito, era amor. Adrien había retornado exactamente en el día en que partió de este mundo y escogiera la casa de Dios para hacerlo. El día siguiente llegó con una luz diferente. El cielo estaba límpido, sin nubes. Las campanas sonaron con más fuerza, como si supiesen que algo precisaba ser anunciado. A las 8 de la mañana, la señora Elise, que mal conseguía andar, llegó con 2 bastones. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Padre, yo tuve un sueño». «Dígame, mi hija». «Soñé que el niño me llamaba por el nombre. Él dijo que yo debería volver a comulgar, que María me esperaba en el altar. Ella lloraba mientras hablaba. Y cuando desperté, el dolor en mi rodilla había desaparecido. Yo no sé lo que está sucediendo conmigo, padre. Usted está siendo tocada, mi hija. Está siendo tocada». En aquella misma mañana, un matrimonio que no pisaba en la iglesia hace más de 30 años vino a buscarme. Traían un sobre. Dentro había una donación generosa para restaurar el tejado de la parroquia. «Queremos agradecer», dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Nuestro hijo estaba alejado de la fe. Después de ver lo que sucedió aquí, él volvió y hoy nos pidió perdón y añadió. Él también soñó con un niño que decía, «La señora está llamando». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante toda aquella semana recibí relatos semejantes. Personas de villas vecinas llegaron a Montreval, diciendo que habían soñado con el niño. Algunas lo describieron con precisión, sin nunca lo haber visto. Él aparecía en sueños, en sensaciones, en intuiciones y siempre con la misma mensaje. «La madre está aquí. Vuelvan para ella». Las autoridades religiosas de la diócesis vinieron a la parroquia, investigaron, fotografiaron, registraron testimonios, pero no encontraron explicaciones materiales, ni cabos ocultos, ni fallas estructurales en el altar, ni manipulaciones. Uno de los padres de la comisión, después de rezar conmigo, me dijo en voz baja, «Jack, usted percibe lo que está sucediendo aquí. Aún intento comprender». Él me miró en los ojos y dijo, «Eso no es apenas una señal para Montreval, es un llamado para todos. ¿Y el niño?» «Ah, el niño es María». Me quedé confuso. «¿Cómo así?» Él sonrió y respondió, «La madre siempre habla con los hijos en el lenguaje del corazón. A veces aparecen lágrimas, otras en sonrisas. Pero cuando quiere tocar lo más profundo, ella envía a un niño, un alma pura, un pequeño que guía a los grandes, como los pastores de Fátima, como Bernadette en Lourdes, como Adrien aquí». Yo lloré. Lloré como nunca antes, porque en aquel momento yo comprendí. Adrien era un presente, un pequeño enviado. No vino para asustar, sino para recordar, para reavivar la llama apagada, para devolver el sentido a las promesas antiguas y para nos decir en silencio, «Ella está con nosotros». En la misa de domingo, la iglesia estaba llena, no apenas de fieles, sino de fe. Las velas ardían con más fuerza, las voces cantaban con más intensidad. Y en el momento de la consagración, un rayo de sol atravesó la vidriera y posó otra vez sobre la imagen de la Virgen, la misma que ahora restaurada fuera colocada en el centro del altar, no más en un nicho alto, sino en medio del pueblo. Allí yo entendí de una vez por todas, la Virgen no quiere ser vista de lo alto. Ella quiere ser sentida al nuestro lado, en el suelo, en el dolor, en la esperanza. Y fue así que Adrien nos enseñó todo eso con su silencio, su sonrisa, su presencia que trascendió la vida. Domingo 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Una fecha simbólica, Mariana. Una fecha escogida, yo siento, por la propia Madre. La pequeña iglesia de Montreval estaba abarrotada antes incluso de las 7 de la mañana. Familias enteras, jóvenes con mochilas, idosos en sillas de ruedas, gente venida de villas vecinas, de ciudades distantes, de regiones que ni sabíamos que conocían nuestra existencia. Algunos llegaban en silencio, otros con lágrimas en los ojos, otros aún sujetando rosarios, imágenes, cartas, fotos de entes queridos. Era como si algo los hubiese llamado, y yo conocía el nombre de ese llamado, María. La imagen de la Virgen estaba en el centro del altar, cercada de flores blancas y ramos de olivo, no más escondida en un nicho, no más elevada como algo distante, pero allí próxima al alcance de las manos. Y al lado de ella, sobre un pequeño soporte de madera, reposaba la fotografía de Adrien. Su sonrisa dulce, sus ojos